Quiero plantearle un escenario a ver si le pasa, ¿no? Em, ¿Alguna vez usted ha recibido un mensaje de texto por el WhatsApp o por que le diga tenemos que hablar? ¿O alguna vez te sonó el teléfono en a una hora no normal, no adecuada, en la madrugada? ¿Alguna vez te has estado esperando algún examen médico? Me imagino que sí. Todos en algún momento nos hemos hecho algún examen médico. Eh, ¿Qué ha sido lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que te llega a la cabeza cuando te llega ese mensaje de tenemos que hablar? ¿Eh? Le voy a contar una anécdota personal. Cuando hace unos años mi abuelo paterno estaba vivo aún, él estaba enfermo y estaba en la clínica. Y bueno, en sus últimos días él estaba, bueno, se necesitaban donantes de sangre en la clínica y todo esto, ¿no? Entonces yo fui a donar sangre, por supuesto, para mi abuelo. Y tú sabes que cuando tú eres donante de sangre, tú donas sangre, te dan un carnecito, ¿no? Porque fuiste donante. Pero resulta que pero el carnet tú lo tenías que buscar al día siguiente en la clínica, después que donabas en el banco de sangre, ibas al día siguiente a buscar el carnecito. Resulta que cuando yo voy a buscar el carnet, la bioanalista, la persona que me atendió allí, me dice, no, su sangre no la pudimos usar. Su sangre no sirve para lo que necesitaba mi abuelo, ¿no? Inmediatamente, eso fue todo lo que me dijo, no me dio más explicación, no me dijo más nada. Bueno, me pueden imaginar que cómo pasé yo ese día, le pueden preguntar a mi esposa y la noche, o sea, yo prácticamente no dormí del susto, decía, no puede ser que estoy enfermo, o sea, empezaron todas esas, me fui a hacer otros exámenes, inmediatamente fui al laboratorio a hacer exámenes, y decía, no, pero es que tienes que hablar con el médico y tal. Cosa tan grave tengo, ¿no? Y de verdad que estuve ese día, ese 1 o 2 días, así con un susto, como con una manzana en la garganta, ¿no? Y me hice otros exámenes y todos los exámenes salieron bien. Y cuando fui a conversar con el médico me dice, no vale, no pasa nada, no tienes nada grave, solo que te apareció un poco el colesterol alto, tienes que ver porque posiblemente tengas un poco el hígado graso y no sé qué, y más nada, pues o sea, eso era todo. Y en efecto, bueno, fui luego a hacerme un control médico y tal, y tuve que trabajar porque sí tenía levemente el hígado graso y tenía que mal comer, pues. Y eso era todo. Pero en mi mente, yo me hice una película, una historia, una cosa, me voy a morir mañana. Y por eso le pregunto, ¿qué sintió usted en ese momento, en ese instante, cuando le llegó el mensaje que dice tenemos que hablar? Cuando está esperando el resultado médico. O sea, yo le pregunto, ¿usted sintió puros pensamientos de paz? Pensando, oh, seguramente el jefe me escribió, tenemos que hablar porque me va a ascender. Mi esposa me escribió, mi esposo me escribió, tenemos que hablar porque, bueno, porque me va a hablar de lo bien que ha ido todo. O tampoco, yo dudo mucho que hayas pensado, seguramente el doctor me está llamando para decirme que estoy más sano que nunca. Porque yo no entiendo por qué los médicos, o sea, ellos te llaman cuando la mala noticia, pero cuando la buena noticia no te llaman. Entonces, ajá. Entonces, eh, hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y por lo general, no pensamos de esa forma positiva ni de esa forma que todo va a salir bien, sino se nos hace inmediatamente el nudo en el estómago, ¿ok? Y nuestra mente en fracción de segundos se va al peor escenario posible. Siempre está el chiste de las mamás, sobre todo las mamás que son sobreprotectoras.
de que cuando voltean y el niño no está, y el niño piensa, ah, está en la frontera, ya se lo llevaron, pero si pasaron 10 segundos, ¿sí? ¿Me entiendes? No estoy diciendo que no sea algo delicado, es delicado, pero estoy hablando del primer pensamiento que te pasa por la cabeza. Yo entiendo a las mamás porque me pasa. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa? La cuestión es que nuestro corazón en ese momento se acelera y nos anticipamos al desastre en nuestra mente. A mí siempre me causa gracia cuando los padres recibimos llamadas del colegio en horas escolares, de una vez decimos, ¿qué pasó? Algo hizo el niño o algo le pasó al niño. Eso es inmediatamente. Llega un momento que ves el teléfono y dices, ay, no, me están llamando del colegio, ¿qué habrá pasado? Tanto es así que por lo menos del colegio de mis hijos, cuando nos llaman para simplemente darnos una información o algo, de una vez la profesora dice adelante, todo está bien, no ha pasado nada. Y después nos dice la información, no sé, algo de una actividad o algo que hay que llevar o lo que sea. Entonces, se ha convertido en algo natural y normal que nosotros tengamos esa mentalidad. Eso es una inclinación casi automática hacia lo negativo. Y saben, ese pensamiento o ese sentir no es más que fatalismo. Ese fatalismo es la expectativa de que si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Y hoy quiero que hablemos de eso porque me ha llamado la atención porque como pastor durante los años y también como profesor, eh, he, he visto que esto no es un problema de personalidad, ¿ok? Es un problema espiritual profundo. Tendemos a pensar que es un tema de personalidad, porque no, porque es que él es así, él es negativista, él siempre piensa lo malo, para que incluso hay pensamientos de que no, bueno, yo soy pesimista porque si salen las cosas bien, entonces siempre tengo grata sorpresa, pero sigues teniendo un pensamiento pesimista negativo, ¿ok? Entonces la cuestión está en que surgen preguntas en mi mente que quizás usted se las ha hecho, porque como por ejemplo, ¿por qué como hijos de un Dios bueno, porque yo considero que soy hijo de Dios y dice la palabra que todo aquel que en él cree y lo confiesa es hijo de Dios? Entonces, ¿por qué siendo hijos de un Dios bueno, nuestra primera reacción siempre es esperar lo malo? O sea, ¿de dónde nace eso? ¿De dónde viene eso? Y eso me hizo hacerme más preguntas. Entonces, ¿eso es miedo? O sea, ¿es miedo? Que quizás es genuino y es lícito ese miedo. ¿O es desconfianza en Dios? ¿De qué se trata? ¿Cómo afecta eso mi vida? ¿Cómo afecta mi paz mental? ¿Cómo afecta mi testimonio? ¿Cómo afecta mi familia? ¿Cómo afecta mi fe? Son preguntas que me han ido surgiendo a medida que he estado pensando un poco en este tema de por qué siempre se tiende a pensar mal, ¿no? Y es algo de lo cual necesitamos liberarnos. No se trata en este punto de juzgar a nadie, sino de poder ser libre de esto, de este fatalismo. Y quiero que veamos un poco a qué está atado, cómo Cristo y su verdad nos ofrece un camino que es radicalmente diferente. Vamos a ir un poco al origen de esto. O sea, el por qué pensamos así. Vamos a ir un momento a pensar un poco cómo es el origen humano, el diseño humano. Psicológicamente, eso lo llama un sesgo de negatividad. ¿Ok? Es decir, nuestro cerebro
están en cierto modo programados para prestar más atención a las amenazas que a las bendiciones. ¿Ok? Eso es un mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro, lo cual nos hace pensar eso, pensar así. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el hombre de las cavernas, el hombre de las cavernas oyó un ruido, inmediatamente pensaba, eso es un tigre, y huía, y sobrevivía. ¿Ok? Entonces, aunque quizás era solamente el viento. El problema en ese entonces es que el hombre que pensaba, ay, el viento, qué chévere, qué sabrosa la brisa, ¿verdad? Quizás sí era un tigre y no la contó. ¿Ok? Y no hubo descendencia. Entonces, eso es una explicación biológica. Pero la Biblia nos da una raíz más profunda a esta simple explicación biológica. ¿Cuándo entró el miedo en la historia humana? Y ahí quiero que vaya a su Biblia en Génesis 3, ¿ok? Eh, Habla la palabra en el versículo 1, dice, habla un poco de la serpiente engañando a la mujer para que comiera del fruto de los árboles, el árbol que Dios le dijo que no, ¿verdad? Eh, y dice, la mujer se dejó convencer por la serpiente. Dice el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, y así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Ok, dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y dice el versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y aquí está el tema. ¿Dónde y cuándo entró el miedo en la humanidad, en la historia humana? El versículo 10 dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces, el primer, qué nos enseña este origen del miedo bíblicamente? El primer resultado de la desobediencia no fue la culpa, fue el miedo. La confianza perfecta con Dios se rompió. Entonces, la relación con Dios, que era pura comunión en ese momento, ahora estaba manchada por la sospecha. Y esa es la herencia que todos llevamos en nuestra naturaleza caída. Entonces, nuestro fatalismo se pudiera llamar o convertirse en un eco de la caída. La semana pasada hablábamos del eco de la insuficiencia, haciendo referencia a los ecos. Esto sería, ese fatalismo que uno puede llegar a tener, se convierte en un eco de la caída. Y usted dirá, pero sí, pero yo soy nueva criatura, pero a pesar de que usted es nueva criatura como yo, usted sigue luchando con situaciones de su viejo hombre. Quizás situaciones de carácter, quizás algún pecado, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en que el resultado de vivir en un mundo quebrantado, donde las cosas sí salen mal, entonces es ese fatalismo que nos lleva constantemente a pensar lo mismo. Entonces, la cuestión está es que esto es el resultado de un corazón que heredó la desconfianza.
Por eso es que yo les digo, y me hice esa pregunta, entonces, ¿esto es miedo o es desconfianza en Dios? O sea, y la realidad es que son ambas cosas. Porque tememos al futuro, porque en el fondo no estamos completamente seguros de que Dios tenga el control. ¿Ok? Y si lo tiene, entonces no estamos seguros de que los planes de Dios sean realmente buenos para mí. ¿Sí lo ve? Entonces, eh, la cuestión con esto es qué nos mantiene en ese pensamiento. ¿Por qué nos mantenemos en ese pensamiento? Y sabe, la respuesta es muy sencilla. Nosotros nos aferramos a ese pensamiento pesimista, fatalista, porque nos da una ilusión de control. Según ese pensamiento, yo tengo el control. Suena loco, ¿verdad? O sea, suena loco, pero piensa en un momento. O sea, si yo espero lo peor y lo peor sucede, al menos no me toma por sorpresa. Eso es lo que piensa la gente. Eso es lo que piensa el negativista. ¿Cierto? Dice, ah, ya yo lo sabía. Yo sabía que eso iba a pasar. O sea, eso me hace sentirme preparado. Pero usted puede afirmar como yo que quizás cuando usted, si usted ha tenido alguna pérdida de algún familiar cercano, que usted sabía que tenía una condición de salud, quizás estaba enfermo y ya el diagnóstico era que iba a partir, ¿verdad que aunque usted sabía el diagnóstico, usted igual le dolió? ¿Verdad que igual le da tristeza? Entonces es un pensamiento que es iluso. Ah, no, ya yo sabía que iba, pero... Entonces, ¿qué sucede? Se trata como... es como que preferimos el dolor conocido de la preocupación que quizás la vulnerabilidad y el terror que genera la esperanza. Entonces, si espero lo bueno, es como que si espero lo bueno y me decepcionan, me va a doler más. Ese es el pensamiento fatalista. Eso yo lo comparo, ¿saben? Cuando usted ve que cuando la gente se va a casar y está en ese tema, hay gente que tiene el pensamiento que, bueno, es que sí, porque siempre está el tema de, bueno, pero ¿para qué te vas a casar y todo aquello, ¿no? Pero siempre está el pensamiento de que, bueno, pero es que si me va mal, me divorcio. Y tú dices, pero este ya estás pensando de una forma fatalista antes de casarte. O sea, yo dudo mucho, y eso no es más que simplemente tener un pensamiento fatalista y me decir, no, a mí me va a ir bien en mi matrimonio y voy a trabajar en eso. ¿Por qué siempre pensar, por qué pensar que, bueno, si me va mal, ¿ok? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y por lo menos en lo personal, mi esposo y yo, cuando nosotros decidimos casarnos y uno de los acuerdos que hemos tenido desde ese entonces, ¿ok? Desde el 2012 que nos casamos, y bueno, que teníamos más tiempo juntos, era si nos casamos es para no separarnos. ¿Ok? Ese fue el pensamiento y el acuerdo que tuvimos. Ah, que ha habido situaciones, sí, ha habido situaciones. ¿Ha habido conflictos? Sí, ha habido conflictos. Entonces pero la cuestión está que el punto es cuál es mi posición, ¿no? Entonces, es como que usáramos el fatalismo como escudo. ¿Ok? Y la realidad es que un escudo es un escudo que no protege de nada. Solamente es un escudo que impide que recibamos la gracia de Dios, que recibamos de sus bendiciones. Porque es como que, bueno, nunca me va a ir bien, entonces como nunca me va a ir bien, yo estoy bien así. Y listo, pues entonces me quedo con ese escudo de jamás las cosas van a ir bien, siempre va a estar todo mal. Dice, perro, pero... No sé si me entiende, ¿no? Pero la cuestión está que nosotros podemos quizás llegar a pensar que esto es un pensamiento de la modernidad, de lo que pasa hoy día, pero bíblicamente podemos encontrar ejemplos eh, eh, parecidos, ¿no? Porque el fatalismo no es nuevo, eso no es algo nuevo.
Vamos a ir un momento a Jueces capítulo 6, libro de Jueces. En el versículo 13, aquí para poner un poco en contexto, Israel estaba sufriendo constantemente ataques de los madianitas, de los amalecitas y de distintos pueblos donde arruinaban las cosechas de los israelitas, donde, o sea, constantemente mataban a los bueyes, a las ovejas, o sea, en pocas palabras, los dejaban constantemente sin alimento para que murieran de hambre. Entonces, ellos llegaban, acampaban, y dice la palabra que acampaban y acababan con todo como langosta, o sea, arrasaban con todo lo que tenían los israelitas, ¿no? Entonces se convirtió en un país con mucha miseria. Y dice la palabra en el versículo 11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y aquí en el versículo 13, pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Entonces, Gedeón responde con puro fatalismo. O sea, Gedeón, o sea, la cuestión está que Gedeón está hablando en este momento de su circunstancia. Y ¿saben qué es curioso? Que versículos más atrás, en el versículo 7, dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. Quiere decir que Gedeón era uno de los israelitas también que estaba clamando al Señor por los madianitas. Pero resulta que cuando se le presentó el ángel a él y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero, Gedeón en vez de decirle, amén Señor, heme aquí, aquí estoy, él de una vez habló con el fatalismo. Ahora, cualquier parecido con la actualidad y la realidad es mera coincidencia. ¿Por qué? Porque Gedeón está respondiendo con ese fatalismo, él está respondiendo desde la circunstancia. O sea, la lógica que él tiene en ese momento es, mis circunstancias son malas, por lo tanto, Dios no está. Esa es la lógica que estaba teniendo Gedeón. Entonces, ¿qué sucede? Él estaba más enfocado en la opresión que sentía de los madianitas, ¿ok? En el peor escenario que tenían, que no veía el ángel que estaba frente a él y no estaba recibiendo lo que le estaba diciendo, como que el Señor está contigo, valiente guerrero. No lo estaba recibiendo, él estaba más enfocado en lo malo que estaba pasando. Entonces, ¿lo afectaba esa circunstancia? Por supuesto. Estaba escondido, estaba sacudiendo trigo en un lagar. Para el que no entiende ese término, el lagar es el lugar donde se pisan las uvas. Ese lugar no estaba hecho para poder sacudir trigo. O sea, el sacudir el trigo es, van sacudiendo el trigo para que salga la semilla del trigo y usar la semilla del trigo, la espiga. Pero el lagar no estaba preparado para eso, no era para eso. El lagar era para aplastar uvas. Entonces, por miedo, estaba metido en el lagar sacudiendo trigo para poder tener comida. Entonces,
La cuestión es que el fatalismo nos hace pequeños, nos esconde y nos hace creer que la opresión es nuestra identidad. Eso es lo que estaba viviendo Gedeón y lo estaba expresando al ángel en ese momento. ¿Por qué? Porque, o sea, él se sentía pequeño, se sentía que estaba sufriendo mucho. Y Dios le envió un ángel y le está diciendo, el Señor está contigo. El problema es que hemos configurado nuestra mente solamente el tema de la circunstancia. Entonces, si la circunstancia está bien, es porque Dios está conmigo. Y si la circunstancia está mal, es porque Dios no está. Y aquí Dios le está diciendo otra cosa a Gedeón. Entonces, por eso es que le digo, la opresión no es nuestra identidad. La enfermedad no es nuestra identidad. La tristeza no es nuestra identidad. ¿Okay? El conflicto no es nuestra identidad. Hay otro caso bíblico que lo hemos conversado también en el pasado, pero quiero que lo veamos con un poco más de detalle, que es los espías de la tierra prometida. Eso está en Números 13 y 14. Vamos a ver esos versículos. Em, ¿Por qué? Porque voy a poner un poco en contexto, ¿no? Israel está en un lugar que se llama Cades de Barnea. Salieron de Egipto, recibieron la ley, vieron milagros. Dios los ha cuidado todo ese tiempo. O sea, están literalmente en la puerta de la tierra prometida. Dios ya les dijo, es suya. Les he dado esa tierra. Dios se lo dijo ya. La única tarea que ellos tienen como pueblo es ir y ver cómo van a tomar la tierra. No si podían tomarla, era cómo iban a tomarla. Esa era la tarea que ellos tenían. Entonces, va un espía por tribu a explorar la tierra y regresan después de 40 días. Todos están de acuerdo en el hecho de que la tierra es increíble. Fluye leche y miel y traen un racimo de uvas tan grande que necesitan a 2 hombres para cargarlo. Todos estaban de acuerdo en eso. ¿Ok? Entonces, en este punto es donde entra el fatalismo a infectar todo. Porque los 10 espías dan su interpretación. ¿Ok? Voy a leer versículo 31 de Números 13. O mejor, voy al 30 primero. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre Israel, entre los israelitas, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. O sea, su pánico, su miedo, su fatalismo hizo que empezaran a inventar rumores sobre esa tierra, cosas que ellos no habían visto y que incluso ya estaban de acuerdo con otras cosas antes. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes, anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cómo es que una persona
que venía de estar de acuerdo contigo en ese punto, mira, si la tierra es espectacular, fluye leche y miel, es una tierra abundante, una tierra próspera, una tierra que da mucho fruto. De repente se inventó todo eso. ¿Por qué? La mente fatalista. Y ya vamos a hablar un poco más de eso, porque aquí podemos ver un análisis de lo que es la mente fatalista. Y lo digo un análisis para que usted pueda evaluar eso en sí mismo. ¿Estoy teniendo una mente fatalista? Y ya vamos a desglosar este análisis. Lo primero que vemos aquí de esto que mencionan los 10 espías, ¿verdad? De la tierra prometida, es distorsión de la realidad. O sea, la afirmación que ellos hacen dice, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. ¿En serio? ¿Vieron ellos que la gente estaba siendo comida por la tierra? No, no lo vieron. Eso es una hipérbole nacida del pánico. Esa historia que se inventaron nació del pánico que tenían. Entonces, ¿qué pasa con esto? El fatalismo siempre exagera la amenaza. Siempre. Cuando las personas tienen pensamientos fatalistas, no sé, le salió una mancha en la mano que pudo ser por el sol. No sé, te cayó limón y se ven la mancha y dicen, tengo cáncer, me estoy muriendo. Siempre exageran la amenaza. Eso es una mente fatalista, porque hay una distorsión de la realidad. ¿Ok? Vemos ese primer punto. Segundo punto, hay un complejo en la mente fatalista, de un complejo de inferioridad. Leyendo el versículo allí, del versículo 33 dice, comparados con ellos, parecíamos langostas. Se sentían como langostas. Ellos 10, porque Josué y Caleb no, los 10. Ellos parecíamos langostas. Se vieron a sí mismos como pequeños, como insignificantes, como derrotados, antes de pelear siquiera la primera batalla. Antes de pelear la primera batalla, ya estaban viéndose como pequeños, como insignificantes, como que ya iban a perder. Eso es un complejo de inferioridad que viene dado por el fatalismo en la mente de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Ya vemos dos cosas en, en, en ese análisis de una mente fatalista que lo vemos reflejado acá en números 13 en los espías que fueron a la tierra prometida. Y además de esto hay otra característica que vemos en esa mente, que es la proyección. ¿Qué es la proyección? Lo dice al final del versículo 33, dice, y así nos veían ellos a nosotros. La realidad es que ni siquiera ellos sabían eso. Eso es como cuando tú piensas que aquel está pensando mal de ti. ¿Tú cómo sabes eso? Tú no eres Dios para saber qué está pensando aquel. Eso está en tu mente. Eso está en tu mente. No está en la... Quizá, a lo mejor está, pero tú no puedes asegurarlo. Entonces, ¿hablaron con los gigantes? No, ellos no hablaron con los gigantes. En ningún momento ellos hablaron con los gigantes, como decían, no, sí, nos dijeron esto. No, no. O sea, eso estaba en su mente. ¿Qué pasa? El fatalista proyecta sus propias inseguridades en los demás y asume
que todos ven su debilidad. Entonces, eso es como cuando la gente tiene problemas porque se siente gordito, se siente flaco, o sea, tiene algún problema con su aspecto físico. Entonces, quizás, entonces dice, no, pero es que yo estoy muy flaquito, me veo muy flaquito. Y los demás dicen, no, chico, pero estás bien. Pero es porque en su mente él piensa que los demás piensan que se ve enclenque o débil. O viceversa. Si entonces la persona piensa, ay, que estoy demasiado gordito, entonces los demás dicen, no, habla, pero te ves bien, no pasa nada. Entonces, pero es que en su mente él piensa que los demás dicen, no, parece un cochino de los gordos. No, eso muchas veces está en la mente de la persona. Entonces, vemos que en la mente de una persona fatalista surgen estas tres cosas. Hay distorsión de la realidad, hay un complejo de inferioridad y hay proyección en las cuales ellos proyectan sus inseguridades en los demás. Y entonces empieza el tema de asumir lo que está pensando el otro o lo que está diciendo el otro. O me van a decir que en los matrimonios, en las parejas no suceden esas cosas. Cuando no se hablan, entonces tú asumes lo que está pensando aquel o lo que te quiere decir aquel. Porque tú crees conocerlo tanto o conocerla tanto, perdón, conocerla tanto, que yo sé qué está pensando. No, es que tú no sabes qué está pensando. Eso lo sabe Dios. Y es el único, absolutamente el único. Dios y la persona. Entonces, creo que es importante tomar este ejemplo de la tierra de los espías, ¿no? De ver por qué eran tan fatalistas, qué pasaba con ellos. Porque además venían de ser liberados de Egipto, venían de ver milagros, venían de que Dios los cuidara cuidando con comida, que estuvieran sanos, que estuvieran protegidos del sol, del frío. O sea, Dios los estaba cuidando. Pero no queda solo allí. Eso no queda ahí. Porque en el capítulo 14 pasa algo increíble. Y dice el versículo 1 del capítulo 14 de Números, dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. ¿Saben qué es lo que pasa? El fatalismo es contagioso. No puede, o sea, había dos espías y la gente decidió preferir escuchar el reporte negativo de los 10, ¿verdad? Los falsos rumores, como dice la palabra, decidió escuchar eso que escuchar a los dos que estaban hablando con esperanza, fe y con lo que Dios había dicho. Entonces, como decidieron eso, dice que se pusieron a gritar y a llorar. O sea, pero yo quiero que usted se imagine el cuadro. Y no es que eran dos personas, eran 2 millones aproximadamente de personas. Se pusieron a gritar y a llorar. Y ¡ay! Usted se imagina ese escándalo. Por algo que ni siquiera estaba pasando, por algo que ni siquiera Dios estaba permitiendo o que iba a pasar. Estos espías contagiaron al pueblo entero de fatalismo. Y ese reporte negativo que envenenó a todo Israel en ese entonces, los llevó de la puerta de la promesa, de la puerta de la promesa de la tierra prometida, al llanto en el desierto. Les costó 40 años vagar en el desierto. Entonces ahora te pregunto yo a ti, ¿tú prefieres tener una mente de fe y de esperanza y de confianza en Dios, en el que lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida va a ser así, aunque te cueste entenderlo? ¿O prefieres escuchar el reporte fatalista que te dice lo que sea y vagar 40 años? ¿Qué prefieres? Entonces,
¿Cuántos de nosotros quizás estamos vagando en nuestras vidas, alrededor, dando vueltas alrededor del mismo problema, porque una vez escuchamos un reporte fatalista, porque quizás mi abuela me dijo, mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mi abuelo me dijo, ¿sí me entienden? De que fue un fracaso esto, de que no me fue bien aquí, de que no me fue bien allá, o incluso de nuestra propia voz interior. Y entonces decidimos que no se puede. Decidimos, no, no se puede porque eso está muy difícil. Los gigantes son demasiado grandes y Dios no es lo suficiente bueno. ¿Sí me entiende? Entonces, el fatalismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted vea con esto? El fatalismo, el negativismo, no es una peculiaridad inofensiva de la personalidad de la gente. ¿Sabe? Porque se tiende a tener, no, es que su personalidad es fatalista. No, eso no es inofensivo. El fatalismo roba las promesas de Dios en tu vida. Te mantiene en el desierto cuando Dios te llamó a la tierra prometida. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel en el libro de Números 13 y 14. Dios les había dado la tierra prometida, pero por su fatalismo tuvieron 40 años en el desierto. Y yo no sé si usted cree que el desierto es fácil, pero el desierto no es papita, nada más por el tema meteorológico y todo lo que es la comida y todo, es súper difícil. Entonces, por eso le pongo esa balanza. ¿Qué prefieres? ¿El fatalismo o la fe? ¿Qué prefieres? O sea, la cuestión es que nosotros necesitamos realmente creerle a Dios en lo que nos ha dicho. Y no estoy diciendo que usted no crea. Lo que estoy diciendo es que puede ser que lo ponga en duda. Ahora, este pensamiento también tiene un antídoto, ¿no? O sea, porque una de las cosas que yo me pregunté a mí mismo, ojo, y lo que yo le estoy hablando no es algo que yo no viva o no haya vivido. Porque sí, no, esto va a salir mal, no me va a ir mal en esto, no le va a pasar algo al niño, no estoy enfermo. Sí, ese pensamiento, ¿no? Y la idea es que nosotros no nos quedemos en el desierto. ¿Por qué? Porque yo sirvo a un Señor y conozco a un Señor Jesucristo que hace caminos donde no los hay. Yo sirvo a un Dios que lo hace todo posible. Lo he visto durante muchos años. Entonces, en medio del pánico de Israel en este momento de números de los espías con falsos reportes, Josué y Caleb vieron a los mismos gigantes, ¿ok? Vieron las mismas murallas, pero dieron un reporte diferente. ¿Cuál era el secreto de Josué y Caleb? Es que eran muy optimistas. Eran naturalmente optimistas por naturaleza. No, simple y llanamente tenían una perspectiva diferente. Fíjense, Números 14, versículos 8 y 9 dicen, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Y esta frase a mí me encanta. Dice, ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Hay una versión que dice, están listos para que nos los comamos. Entonces,
Es increíble la perspectiva diferente que tenían ambos. O sea, Josué y Caleb comparado con los otros 10 espías, cuando los mismos vieron lo mismo, experimentaron lo mismo. Entonces, eh, los 10 espías vieron a los gigantes y se olvidaron de Dios. Josué y Caleb vieron a Dios y los gigantes se volvieron irrelevantes. Entonces, yo te reto a ti hoy a que tú dejes de ver al gigante en tu vida y empieces a ver a Dios para que los gigantes se vuelvan irrelevantes. Yo sé que no es fácil. Yo sé que el gigante asusta. Pero créeme que tienes un Dios más grande. Y tienes un Dios que cumple su palabra y sus promesas. Porque Dios no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que dejar de ver los gigantes en nuestra vida, las murallas que puedan presentarse, para poder ver a Dios realmente y que ese gigante ya se haga algo insignificante. ¿Cómo cree usted que David venció a Goliat? La única forma que David venció a Goliat es que David no se dejara impresionar por el tamañote de Goliat. Yo no sé si a usted le ha pasado. A veces me pasa. Yo digo, yo soy un hombre con estatura promedio. Yo mido 1,73. O sea, una estatura promedio. No soy ni muy grande ni muy chiquito. Normal. ¿Verdad? Y a veces voy al supermercado. Estoy con mi esposa y vamos al centro comercial. Y yo le digo, Laura, parece como que salieron los gigantes por la calle. Porque tú ves gente gigantesca. Tipos que miden 2 metros, así todos grandes. Y digo, Laura, salieron los gigantes por la calle. Me siento chiquitico, ¿me entiendes? Me ha pasado. Entonces, en esos momentos, a mí me hace pensar en cómo se sentía David. ¿Cómo sería? Ahora sido estar parado frente al hombre allá con ese tamaño tan gigante, porque quizás yo hubiera arrancado a correr por el otro lado. Porque ya más tú ves el largo del brazo del tipo y le ves el tamaño de la mano y dices, me da una cachetada y me voltea la cara para atrás. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión está en que nosotros necesitamos dejar de ver el gigante para ver a Dios, para que el gigante sea irrelevante. El antídoto para el fatalismo no es el pensamiento positivo. No, si tú lo puedes hacer, tú lo vas a lograr. No, el afirmarse está bien, pero ese no es el antídoto para el fatalismo. El pensamiento positivo te va a decir, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Pero la fe en Cristo dice, incluso si sale todo mal, Dios sigue siendo bueno y está obrando para mi bien. Hay una diferencia. Porque el pensamiento positivo te dice, todo va a estar bien. ¿Y qué pasa si sale mal? ¿Dónde se va ese pensamiento positivo? Pero la cuestión está que en la fe en Cristo el pensamiento es, aunque salga mal, Dios es bueno y esto obra para bien en mi vida. Entonces, por eso es que no es tan sencillo, ¿no? Decirlo y que hacerlo. Ahora, ¿cómo yo cambio este pensamiento fatalista? ¿Cómo aplico eso en mi vida hoy? Si me cuesta, pastor, salir del pensamiento fatalista porque siempre pienso lo malo primero. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5, vamos a leerlo. Aquí vemos a Pablo, el apóstol Pablo, que quizás, yo creo que era un hombre que tenía todas las razones para ser fatalista. Tuvo preso, sufrió latigazo, sufrió naufragio. Tenía todas las razones para ser fatalista, ¿verdad? Pero él nos da una estrategia, yo creo que hasta militar, esta estrategia, ¿no? Espiritualmente hablando. Dice 2 Corintios 10, versículo 3 en adelante, dice, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y aquí está la clave en el versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca
a Cristo. El fatalismo comienza como un pensamiento. Entonces la cuestión está en atrapar ese pensamiento. Es decir, cuando ese pensamiento de esto va a salir mal te llegue, no lo dejes pasar. No dejes pasar ese pensamiento. Deténlo, o sea, y confronta ese pensamiento y dice, yo te veo, tú eres miedo. Tú eres el reporte de los 10 espías y no te voy a obedecer. Ese es el pensamiento que hay que cambiar. Hay que ser como el guardián de la mente, ¿sabes? Yo voy a guardar mis pensamientos. ¿Qué dice la palabra? Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada porque de él mana la vida, dice la palabra. Ahora, cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al corazón de amor. No, no se refiere a ese corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de emociones, habla de pensamiento, habla de personalidad. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué sucede? Guardar tu corazón quiere decir, este pensamiento no va a pasar. Este pensamiento no me va a hacer detenerme a lo que Dios me dijo. Entonces, lo primero que necesitamos para poder confrontar el pensamiento del fatalismo es llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Todo pensamiento se somete a Cristo, porque o sea, destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es necesario confrontar el pensamiento. Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, cuando el hombre o la mujer, el esposo o la esposa, eh, ¿no se ha dado cuenta que cuando usted está peleado con su esposa o hay alguna discordia, por muy que sea, entonces siempre surge ese pensamiento de, cónchale, aquella sí está bonita, o aquel está guapo, ese hombre sí es atento? ¿No le parece curioso que ese pensamiento surja en ese momento? ¿Qué cree usted que está pasando allí? Que el pensamiento está teniendo, no está llevándolo cautivo, está teniendo libertad, ¿no? En eso. Entonces, por eso hay que ser guardián del pensamiento, ¿no? Em, Segunda cosa que necesitamos para poder cambiar esa mente fatalista y poder cambiar esa forma de ver las cosas es anclar en la verdad, es decir, en la soberanía de Dios. Nosotros no podemos vencer un pensamiento negativo con solamente, no, no pienses eso. Eso es como decirle a una persona que sufre de depresión, decirle, ay, no estés triste. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, o una persona que sufre de bulimia, de anorexia, me dice, ay, no, no te veas así, vete, estás bien. ¿No? Porque se está catalogado como una enfermedad, ¿verdad? Un problema psicológico. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos reemplazar ese pensamiento negativo solo con un no pienses eso. Hay que reemplazarlo con una verdad más grande. Entonces, una persona fatalista se pregunta, ¿qué pasa si sucede lo malo? ¿Qué pasa si me botan del trabajo? ¿Qué pasa si mi esposa, mi esposo me engañan? ¿Qué pasa si estoy enfermo? ¿Qué pasa si al niño le pasa esto o aquello? Ese es el pensamiento fatalista. Pero una persona creyente con confianza en Dios se va a preguntar, ¿qué pasa si Dios permite esto? ¿Qué pasa si Dios hace esto? Porque entiende que Dios es soberano. Porque a la larga hay muchas cosas de nuestro pensamiento fatalista de las cuales no tenemos el control. No podemos tenerlo. Yo estoy seguro que todos los padres quisiéramos tener el control de nuestros hijos durante toda la vida porque es que, ay, son mis chiquiticos, son mis bebecitos, pero los hijos van creciendo y van empezando a tomar decisiones, a caminar en la vida basado en lo que quizás uno les enseñó, en lo que Dios les enseñó, en lo que ven del mundo también. Y entonces empiezan a caminar y a crecer y uno tiene que empezar a dejarlos y orar por ellos, ¿verdad? Pero no podemos, no vamos a poder tener control toda la vida.
Entonces, por eso es que uno entiende que Dios es soberano. Ahora, ¿cuál es la roca sobre la cual tenemos que pararnos para entender este punto que hay que anclarnos a la verdad? Está en Romanos 8:28. Muchos lo usan a veces hasta repetitivo el versículo, pero la realidad es que hay que internalizarlo. Dice la palabra, versículo 28 de Romanos 8, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay algo curioso con este versículo. No dice, ese versículo no dice, Dios evita todas las cosas malas para los que lo aman. No dice eso. Dice, Dios dispone o usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y cuando dice todas las cosas, es incluso las cosas que el fatalista teme. Dios las toma, esas cosas que teme el fatalista, y las usa en pro de esa persona. Dice la palabra en Job 3, 25, 26. Dice, ¿qué pasaba con Job? Dice, lo que más me temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, ni hallo reposo, sino solo agitación. ¿Cuál era lo que temía Job? Perder a su familia, perder quizás su influencia, su dinero. O sea, que su familia, perder a sus hijos. Eso era lo que él temía. Ahora, que temiera eso impidió que sucediera. No, porque Dios es soberano. Dios lo permitió por un motivo. Y después lo retribuyó. Entonces, por supuesto que lo que vivió Job fue terrible. Pero la cuestión está, a lo que voy con esto, es que por mucho temor que Job tuviera, si iba a pasar, pasaba. Por mucho temor que usted tenga, si Dios es soberano, va a pasar de una forma u otra. Entonces, lo que quiero que entendamos con esto es que nuestro peor escenario no puede hacer que se descarrile el plan de Dios. Porque Dios es Dios. Otra cosa que nos hace cambiar ese pensamiento fatalista, y esto es como un arma secreta, es la gratitud. Eso quizás es lo más práctico y sencillo que puedo decirte hoy. Pero el fatalismo y la gratitud no pueden vivir en el mismo corazón al mismo tiempo. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque el fatalismo se enfoca en lo que podría faltar. Pero la gratitud se enfoca en lo que ya ha sido dado. Entonces, por eso es que eso no puede convivir en el mismo corazón. La gratitud expulsa el fatalismo y viceversa. Entonces, cuando sientas la ansiedad y el fatalismo, esa ansiedad que te ahoga, ¿sabes? Detente, respira con calma y ponte a hacer una lista. No sé, nombra 5 cosas, pues, por las que estás agradecido. Obliga a tu cerebro a cambiar de vía, a cambiar ese pensamiento. Y le estoy diciendo algo, esto no es un consejo de autoayuda, de darle que tú puedes, no, 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 no. Esto es un mandato bíblico. Ya le voy a poner contexto. Pero lo que quiero que usted entienda es que cuando usted siente esa ansiedad y ese fatalismo de que va a salir mal, empiece a pensar por lo cual usted está agradecido. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida?
por lo cual estás agradecido. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Vieron el orden de ese versículo? ¿Vieron cómo es el orden? Oración, ruego y acción de gracias. Entonces, la gratitud protege el corazón y los pensamientos, porque la gratitud, y es curioso, ahí en ese versículo 6 no dice, con oración y ruego, o sea, ruega, espera, ora, ruega y espera. Presenta tus peticiones y espera para que des gracias. Espera que te las dé. No. Dice, ora, ruega, haz tus peticiones a Dios y da gracias, como si ya las recibiste. Y eso va a ser lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que la clave para dejar de tener una vida, un pensamiento, una actitud fatalista, es tener una vida en gratitud. No preocuparnos por nada. En toda ocasión dice, en oración ruego, hagan sus peticiones y den gracias. Ora. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Pero ¿qué pasa si tú pides y no vives agradecido? Pedid, ya bueno, Señor, tú, concha, tú no me escuchas, tú no respondes mis oraciones. Pedid, ruega, presenta tu petición y da gracias. Y créeme que esa ansiedad que les decía, ese pensamiento fatalista, se va a desaparecer porque va a venir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde tú dices, donde la gente te va a decir, oye, yo no entiendo cómo tú te sientes tan tranquilo cuando está pasando esto y aquello y lo otro. Porque no puedo estar pensando en lo fatalista porque yo tengo la paz de Dios, porque yo estoy agradecido con Dios por lo que tengo, o por lo que ha hecho, o por lo que va a hacer. Entonces, en conclusión, familia, nuestra mayor victoria sobre el fatalismo tiene un nombre. Ese nombre es Jesús. ¿Saben por qué? El peor escenario posible, por lo menos para los apóstoles. Un viernes en Jerusalén estaban ellos en el pozo más profundo del fatalismo. Su líder, Jesucristo, su esperanza, el Mesías, estaba muerto. Crucificado, asesinado brutalmente, colgado en un madero, estaban escondidos, estaban con miedo, tal cual como Gedeón en el lagar. Para ellos todo se había terminado. Para los apóstoles ellos decían, bueno, y ahora el Señor nos hizo esto y mira, lo mataron, lo crucificaron. Ese fue un día de fatalismo para ellos. Pero Dios tenía otro plan. Dios tomó el acto más malvado de la historia, el asesinato de su propio hijo, ¿verdad? Y lo usó para el bien más grande de toda la historia. ¿Saben cuál es? Nuestra salvación. Entonces, la resurrección del domingo, la resurrección de Jesús en esa mañana, eso se transformó en la destrucción final y absoluta del fatalismo. ¿Por qué? Porque eso declara, Dios está declarando a todo el mundo y al universo que no hay ninguna situación, no hay tumba, no hay gigante, no hay reporte negativo que Él no pueda revertir para su gloria.
No hay diagnóstico, no hay situación familiar, no hay nada que Dios no pueda revertir para su gloria. Entonces, tu fatalismo te dice, como le decía a los apóstoles, se acabó, ya se acabó, perdiste, está frito pues. Pero la resurrección, en la resurrección, Dios te dice, apenas estoy comenzando. Entonces, iglesia, cuando el mundo te dé un reporte de gigantes, tú dales un reporte de tu Dios. Cuando tu corazón te diga que todo va a salir mal, recuérdale a tu corazón que la tumba está vacía, que Cristo resucitó. Nosotros no somos langosta. Usted no es langosta. Nosotros somos hijos del rey. Dice la palabra coherederos juntamente con Cristo. Entonces, y con nosotros, así como estaba con Josué y Caleb en ese entonces, está el Señor. Entonces tenemos que dejar de vivir como el huérfano que espera el desastre. Tenemos que dejar de vivir como el que me va a pasar siempre lo malo y empezar a vivir como herederos que esperan una herencia. Eso va a hacer que nuestro pensamiento fatalista se transforme en un pensamiento de fe, de esperanza y de confianza en Dios. Yo creo que si uno realmente logra cambiar ese pensamiento, cambias una generación. De ti en adelante, esa generación empieza a cambiar en tu familia, en tu vida. Tú dices, no, hasta aquí va a ser este pensamiento. Yo no voy a permitir que esto atraviese, que esto pase a la siguiente generación. Y listo. Dice, sí, tenemos que trabajar en eso. Sí, quizás cuando te llegue el pensamiento, porque la cuestión no es que te llegue el pensamiento. La cuestión está que tú detengas el pensamiento. Si no, no va a pasar. Dios es más grande. Y no estoy diciendo con esto que vas a ser irresponsable, que no vas a ser precavido, porque la Biblia enseña que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? Sí, si tú ves el peligro, apártate. Pero eso no quiere decir que vas a vivir toda la vida con el temor del peligro, de ese peligro. Vamos a orar. Vamos a orar y ponga allí. Yo quiero que ahorita en este tiempo de oración usted ponga en las manos de Dios, que le entregue a Dios en este momento quizás esos pensamientos de ansiedad, ese fatalismo, esa, todo aquello que lo hace dudar de lo que Dios está haciendo. Amén. Fíjese que psicológicamente, a los estudios que han hecho, determinan que alrededor del 90% de las preocupaciones que tenemos nunca pasan. O sea, el 90%. Quiere decir que el 90% de nuestros pensamientos fatalistas, de todo aquello, el 90% jamás de los jamases sucede. Hay un 10% que quizás sí. Y en ese 10% estoy seguro que Dios sigue obrando. Entonces, a mí me parece como una estrategia tan diabólica en el mundo de mantener a la gente prisionera de esa falsa expectativa de lo malo. Ah, yo no voy a arriesgarme, yo no voy a hacer esto porque yo no voy a montar un negocio porque si quiebro es una posibilidad, sí. Pero si te esfuerzas, quizás no.
¿Me entiendes? Ay, yo no voy a casarme porque si me divorcio, ay, yo no voy a tener hijos porque es que, y si mi hijo me sale malandro, o si no sé, o si después no sé cómo criarlo, o si no tengo para darle comida. Hmm, ¿Me entiendes? Vuelvo y repito, yo no estoy hablando aquí de hacer las cosas con irresponsabilidad. Estoy hablando de hacer las cosas responsablemente, pero no dejándose afectar por el fatalismo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, en este día, confesando que muchas veces somos como los 10 espías, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver tus promesas, que nos ayudes a no enfocarnos en los gigantes, que a pesar de que a veces oímos tu voz, podemos llegar a escuchar más fuerte el ruido de nuestro miedo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por no confiar plenamente. Hoy queremos, Señor, tomar una decisión y que en el nombre de Jesús seas ayudándonos a llevar cautivo todo pensamiento de fatalismo, de negatividad y someterlo a ti. Queremos reemplazar nuestros ¿qué pasa si sucede lo malo? ¿A qué pasa si Dios hace? Cambiarlo a yo soy. Padre, te pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos. Enséñanos a vivir no como langostas en el desierto, Señor, sino como conquistadores de las promesas que nos da, Señor. No por nuestra propia fuerza, sino porque tú, el vencedor de la muerte que resucitó al tercer día, Señor, está con nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada cosa que nos das, cada cosa que has hecho por nosotros y que seguirás haciendo. Ayúdanos a poder ver tus bendiciones más que los gigantes. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos mantener un corazón en gratitud que eche de nuestra mente el fatalismo por completo. Te pido que guardes nuestras vidas, nuestras familias, que proveas, Señor, lo que necesitemos, que abras puertas, Señor, para seguir avanzando y prosperando, que prosperemos así como prospere cada una de nuestras almas. Bendice las familias de mis hermanos, sus hogares, provee lo que necesiten, provee alimento, provisión para cualquier necesidad que haya en su hogar, sobreabunda en presencia y en mosto en sus vidas, y que en el nombre poderoso de Jesús tu unción permanezca con ellos. Guárdanos, Señor, de todo ataque en venganza, de todo plan del enemigo y de todo ataque en nuestros pensamientos, en el poderoso nombre de Jesús. Bendice esta semana y que seas tú con cada uno de nosotros en nuestros días, en nuestras actividades, y que podamos ser como ese Josué y Caleb que siempre ve la tierra prometida más que los gigantes. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te damos la honra. Bendice, Padre Santo, cada ofrenda de mis hermanos, cada cosa que ellos siembran en tu reino, cada tiempo, cada minuto, cada cosa que dan, Padre, para que tu reino prospere. Y que en el nombre poderoso de Jesús seas tú guardándolos de todo tiempo de la oruga, del saltón y el revoltón. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.